Nunca pensé que mi vida, la que yo creía estable, tranquila, familiar, terminaría convirtiéndose en un abismo de silencio y traición. No soy un hombre perfecto, lo sé, pero amé a mi esposa con todo lo que tenía. Me entregué a ella cuando aún éramos dos jóvenes que soñaban con formar una familia. Y cuando nació nuestra hija, creí que la vida me había premiado con algo sagrado. Durante años, trabajé de sol a sol. No porque me obligaran, sino porque sentía que ese era mi rol: sostener, proteger, construir un hogar digno para ellas. Había días en los que llegaba tan cansado que apenas podía hablar, pero me bastaba verlas dormidas para sentir que todo valía la pena. Mi esposa me decía que estaba orgullosa de mí. Me miraba como si yo fuera su refugio, su roca. Y yo le creí. Confié en ella ciegamente. Pero algo empezó a cambiar, lentamente, como una sombra que se extiende sin que te des cuenta. Primero fueron los silencios. Luego, las excusas. Después, las salidas que no incluían explicaciones. Me decía que necesitaba espacio, que estaba cansada, que tenía derecho a reencontrarse consigo misma. Y yo, queriendo ser comprensivo, no insistí. Tal vez debí hacerlo. Tal vez debí mirar mejor. Lo que jamás imaginé fue que ese espacio lo estaba llenando con alguien más. Y no con un extraño, sino con mi primo. Con alguien que conocía desde niño. Alguien que venía a casa, que se sentaba en nuestra mesa, que jugaba con mi hija mientras yo cocinaba los domingos. A veces pienso que fue una broma cruel del destino. O una prueba para destruirme por dentro. Descubrí todo por accidente. Un mensaje mal enviado. Una nota que no era para mí. La típica escena que uno cree que solo pasa en películas. Pero ahí estaba, frente a mis ojos. Las palabras. Las confesiones. Las promesas que no eran para mí, sino para él. Y lo peor, eran correspondidas. No grité. No armé un escándalo. Solo me encerré en el baño y lloré. Lloré como un niño, sintiéndome ridículo. Porque eso es lo que uno siente cuando lo traicionan desde dentro. Ridículo, pequeño, invisible. Al día siguiente no dije nada. Observé. Escuché. Me volví un extraño en mi propia casa. Y entonces noté algo que me dolió aún más. Mi hija, mi pequeña, mi orgullo, no me hablaba con el mismo amor. Se volvió distante, fría, como si algo dentro de ella también hubiera cambiado. Como si, de alguna manera, ella supiera. Como si en su mundo, yo ya no fuera su padre, sino un intruso. Pasaron semanas. Hasta que un día, no aguanté más. Los confronté. A los dos. Mi esposa, o mejor dicho, la mujer que alguna vez amé, bajó la cabeza. No negó nada. Tampoco se disculpó. Y él tuvo la osadía de decirme que las cosas pasan por algo. Que no era su intención, pero que se enamoraron. Que lo sentía. Lo dijo mirándome a los ojos. Como si con eso bastara. Y mi hija me miró con un odio que aún no entiendo. Como si yo fuera el culpable de que su madre hubiera sido infiel. Como si el traidor fuera yo. Aún recuerdo sus palabras. Si la hiciste infeliz, ¿qué esperabas que hiciera? Me rompió. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Con esa rabia adolescente. Esa furia injusta que me desarmó por completo. Ese día empaqué mis cosas. Me fui sin gritar. Sin venganza. Sin amenazas. Me fui porque entendí que, para ellos, yo ya era prescindible. Y a veces, irse con dignidad es lo único que te queda cuando te lo han arrebatado todo. Pasaron meses. Al principio, nadie me llamó. Ni un mensaje. Ni una señal de que mi ausencia dolía. Pero la vida, aunque tarda, pone todo en su lugar. Al principio fue difícil. Me despertaba en una cama vacía y el silencio era tan fuerte que dolía. A veces me parecía escuchar los pasos de mi hija por el pasillo, su voz llamándome, pero era solo mi mente jugando conmigo. Los domingos eran los peores. Me encontraba cocinando por costumbre, sirviendo 3 platos cuando solo había uno en la mesa. Me rompía el alma, pero algo dentro de mí, muy profundo, me empujó a no dejarme caer. Quizá fue el orgullo herido.
O tal vez una fuerza mayor, esa que aparece cuando tocas fondo. Comencé a reconstruirme. A veces con rabia, a veces con lágrimas, pero siempre avanzando. Me apunté al gimnasio, empecé a leer, retomé viejos sueños que había guardado por cumplir los de los demás. Poco a poco, comencé a reconocerme en el espejo. Y lo más importante, aprendí a vivir conmigo sin sentirme solo. Mientras tanto, el mundo siguió girando. Un día, recibí una llamada. Era mi primo. No contesté. Luego otra, esta vez de mi hija. Dudé. No la escuchaba desde aquel día. Finalmente, atendí. Su voz estaba quebrada. Me preguntó si podíamos vernos. Dije que sí, sin saber qué esperar. Me citó en una cafetería. Cuando la vi, sentí un nudo en el pecho. Había crecido, madurado, y tenía los ojos tristes. Se sentó frente a mí, en silencio. Yo no dije nada. Esperé. Entonces, sin poder sostener más la contención, rompió a llorar. Papá, lo siento. Sus palabras me desarmaron. Me explicó que con el tiempo, muchas verdades habían salido a la luz. Que su madre y mi primo ya no estaban juntos. Que la relación se volvió tóxica. Que hubo gritos, manipulación y que ella presenció cosas que la dejaron marcada. Me confesó que necesitó alejarse para entender. Para ver con claridad quién era quién en esta historia. Me equivoqué contigo, dijo. Y ahora lo sé. Tú fuiste el único que siempre estuvo. El único que nunca me falló. Su voz temblaba. La abracé. Lloramos los dos, como si todo ese dolor acumulado necesitara salir de una vez. Fue uno de los momentos más duros y hermosos de mi vida. Después de aquel reencuentro, comenzamos a reconstruir nuestra relación. No fue fácil, pero el amor verdadero resiste incluso el abandono. Mi hija volvió a buscarme, a escribirme, a compartir su vida. Lentamente, volvimos a ser padre e hija. No como antes, como ahora, con cicatrices, pero también con la verdad de frente. En cuanto a mi exesposa, supe que las cosas no le fueron bien. Lo que empezó como una pasión clandestina se convirtió en una relación llena de recriminaciones y control. Perdió amistades, perdió confianza, y sobre todo, perdió la admiración de su propia hija. A veces me escribe, no con la esperanza de volver, sino con el deseo de justificar sus decisiones. Ya no respondo, no desde la rabia, sino desde la paz que tanto me costó alcanzar. Hoy puedo decir que he vuelto a ser feliz, pero de una forma distinta, más consciente, más libre. Me reconstruí a partir de mis ruinas y aprendí que el amor más poderoso es el que uno aprende a tenerse a sí mismo. Que no necesitas que todos te entiendan si tú sabes quién eres y lo que vales. Y a ti que estás escuchando esto, te digo una cosa, a veces la vida te rompe sin pedir permiso. Te arrebata lo que más amas y te deja solo, en el frío. Pero si tienes el valor de resistir, si te levantas cada mañana y das un paso, aunque sea pequeño, un día descubres que todo ese dolor era solo el inicio de tu verdadera libertad. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal para escuchar más relatos como este. Aquí, cada historia es una herida que sana, una lección que transforma y una verdad que libera. Gracias por estar aquí.